El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que firmó mediante decreto Javier Milei, el presidente, y que despertó un montón de cuestiones que tienen que ver desde, por ejemplo, su validez jurídica, si pasa o no por el Congreso, qué aprobación, qué mayoría necesita del Congreso para darle curso, qué significa un acuerdo de facilidades extendidas con años de gracia de 4, por ejemplo, 4 años y medio de años de gracia. No hay monto todavía. ¿Para qué se va a utilizar ese dinero? Si es verdad que se va a usar, se toma deuda para pagar deuda y se cambia de acreedor. ¿Qué significa eso? ¿Qué condiciones pone el fondo? Ignacio Liendo es politólogo y nos va a ayudar a interpretar un poco esto, ¿no? ¿Qué significa para la Argentina? ¿Qué se sabe y qué es lo que no se sabe de este acuerdo? Ignacio, buen día. ¿Cómo te va? Buen día, un gusto escucharte. Bueno, mira, es un acuerdo, otro acuerdo más, no es la primera vez en la historia de Argentina, de la dictadura de esta parte. Esto es más deuda para el pueblo argentino y beneficio explícito para la patria financiera, fundamentalmente para los grandes fondos de inversión internacionales que ingresaron dinero al país en el carry trade, esto que en la jerga financiera se llama el esquema de dólar atrasado con una devaluación programada. Insisto, esto ocurrió con Martínez Dios en la dictadura, ocurrió a finales del gobierno de Alfonsín, ocurrió con Macri, Duhovny, también Caputo, y el objetivo es sostener ese sistema financiero y que los fondos de inversión internacionales puedan retirar ganancias e irse sin que el país colapse. Ese es el único objetivo. Caputo dice que esta vez va a ser distinto, que no hay por qué compararlo con ediciones anteriores. Bueno, es el mismo persona, que es increíble. Está claro que él es un hombre de las finanzas corporativas globales y no alguien que responda al interés nacional, por más que sea el ministro. Y después hay una cuestión de política internacional de largo aliento, que es que si le está saliendo la jugada de que venían planteando el gobierno nacional sistemáticamente desde fin del año pasado, primero que gane Trump, después que Trump se consolide y que después presione sobre el board del fondo para obtener este préstamo y resetear la deuda, pero no eliminarla en ningún caso, como ellos dicen, y poder llegar con cierta tranquilidad hasta las elecciones con el oxígeno de los gobernadores, dialoguistas, colaboracionistas, como quieran llamarlo, y sus senadores y diputados, y ver qué puede ocurrir ahí en un contexto en que la figura de Javier Milei y de la Libertad Avanza vienen descendiendo sistemáticamente. Básicamente eso es una cuestión política, de política doméstica y de política internacional, que va a terminar pagando el pueblo argentino, si en un contexto en que no hay una oposición concreta que denuncie esto y se plantee contra esto. Esa sería la otra jugada. La puede llegar a ver si la situación social se descontrola. Y ahí está la otra cuestión que vos planteabas muy claramente, ¿no? Esto tiene otras implicancias, más allá de yo te lo pongo en el contexto de la política internacional y de la política doméstica. Tiene otro contexto que es el siguiente. Esto es muy costoso para el board del fondo, para la estructura corporativa del Fondo Monetario Internacional, que ya pagó el costo de Acricrédito, que al final fueron 45.000 millones de dólares, cuando Duhovny y Caputo eran los ministros del gobierno de Macri. Pagó un costo altísimo. El nivel de exposición del fondo con Argentina es total. La Argentina es un país insolvente, absolutamente insolvente, y esto sería agravar aquello, con lo cual el board del fondo quedaría totalmente en offside desde el punto de vista del prestigio, y la propia institución quedaría totalmente desprestigiada si esto sale mal. Y después a nivel interno, ¿no? Todo esto es legal, es verdaderamente legal, es constitucional. Se cumplieron los pasos de la burocracia del Estado argentino y de toda la administración pública nacional para este crédito. No, y por eso, ¿qué diferencia hay con el préstamo que tomó Mauricio Macri en su momento? Más allá de las especificidades técnicas, si era un crédito stand-by, si era lo que sea, se tomaron 55 mil millones de dólares. ¿Y qué pasa con el Congreso? Porque la mirada está puesta ahí. Tiene que ser vetado por las dos cámaras para que esto no pase, ¿no? Por las dos cámaras. Si una aprueba, se aprueba, y es un decreto. ¿Y qué pasa también con todo el poder legislativo sin que esto sea una dictadura, ¿no?
Bueno, ese es el punto también de fondo, ¿no? El acuerdo de Macri incumplió una enorme cantidad de requisitos de la Administración Pública Nacional, incluso hay hasta algunas causas, y la Auditoría General de la Nación también dijo que había sido ilegal, pero bueno, no pasó nada, no prosperaron las investigaciones. Acá es exactamente lo mismo, con un agravante, que es que no hay presupuesto. Ese es el gran truco. En realidad, el gran truco de Milei y de Caputo tiene tres pilares. El decreto 70, en el cual colaboraron una enorme cantidad de fuerzas de la oposición, ¿Sí? y la ley bases. Y además que no hay presupuesto, se viene renovando esos años. Entonces queda todo en un limbo, queda todo a tiro de decreto y queda todo a la readecuación de partidas por parte de la jefatura de gabinete. Ese es el gran truco de fondo que posibilita en una paleta de grises estas opciones. No obstante ello, yo veo una oposición verdaderamente firme y verdaderamente republicana, es totalmente cuestionable desde el punto de vista constitucional, porque lo que ocurre concretamente es que todas las cuestiones que tienen que ver con impuestos y endeudamiento tienen que ser tratadas por ley por el Congreso de la Nación, según los casos, con ambas cámaras, 2/3, 1/3, los presentes, no presentes, o sea, son detalles, pero conceptualmente la República implica que el Congreso se involucre en esto y sea la última palabra y la última instancia, igual que en una declaración de guerra, por ejemplo. Entonces, lo que está haciendo en el fondo Milei, a partir de su estrategia comunicacional y política, es forzar la República, concretamente las instituciones, en tanto en cuanto se lo permite el juego que hace la oposición o la desarticulación de la oposición y cierto adormecimiento social que se ha logrado a través de una serie de ingenierías mediáticos y de redes. Sí, hay que ver qué pasa hoy, ¿no? No claro. Acompaña lo climatológico, pero hoy hay expectativa también en la manifestación con los jubilados, como todos los miércoles, que son golpeados, que son forzados y que ahora tienen acompañamiento de otras instituciones más allá de las hinchadas de diversos clubes. Hay que ver qué pasa con eso, porque la calle también se está agitando, ¿no? Totalmente, la calle va a hablar en algún momento, es inexorable que lo haga, porque, insisto, descontando la propaganda del gobierno, la realidad, la vida cotidiana para la inmensa mayoría de los habitantes del país es muy ardua, muy dura, y comienza a resquebrajarse el relato y la realidad, o sea, comienza a aparecer la verdadera grieta entre el relato y la realidad. No, y sobre todo, bueno, el reclamo de los jubilados, de los trabajadores, de los docentes y demás, cuando se está gestionando un préstamo multimillonario encima para pagar deuda, ¿no? Porque eso no va a poder ser utilizado en otra cosa que no sea pagar deuda, que eso es otra de las... No se sabe el monto, y lo que sí se sabe en principio, es muy escuetamente, es que es para cambiar de acreedor, en vez de pagarle del Tesoro, cancelar con el Banco Central o pagarle al Banco Central, contrae deuda con el fondo, ¿no? Y que pone condiciones que tienen que ver con reforma previsional, con reforma laboral, con un montón de otras cuestiones también, incluso de evaluación. Por supuesto, hay una serie de condicionalidades que seguramente serán exigidas, porque nadie suelta un duro sin una contraprestación en el contexto del capitalismo financiero internacional, eso está claro, está muy bien como vos lo marcas así, y hay una cuestión de fondo que también marca, que es la siguiente, o sea, para la gente que está en la calle persiguiendo el mango, no alcanza a ver algo que es clave en esto. Acá no va a haber ninguna transacción económica, ¿no? O sea, no va a haber ningún billete circulando, es un Excel, ¿me explico? Claro. O sea, como vos dijiste, es una partida que dice, bueno, eliminamos esta partida y te sumamos a vos eso que ahora es deuda, te lo sumamos en otro lado. Y lo que sí va a ocurrir es que es una compensación, como te decía al principio, que los fondos que presionan, los fondos de inversión internacionales que presionan para salir, porque saben que va a haber una evaluación, porque saben que se puede complicar la seguridad jurídica y se puede complicar la situación social y están presionando por salir, son los que van a obtener esos fondos. O sea, nadie en la Argentina va a ver ni un duro de toda esa transacción, que es toda virtual, concretamente, ¿no? Para aclarar a la gente
cómo funcionan estas cosas, ¿no? Uh-huh. Bueno, porque la estrategia comunicacional también se posiciona en el nuevo acuerdo y en el oxígeno que le va a dar al gobierno y a la gente y al pueblo, y en realidad la gente y el pueblo no va a ver nada de todo eso y se sigue tensionando la cuerda social. Veremos qué ocurre y cuándo puede ser refrendado o no aceptado este acuerdo finalmente. ¿Qué plazo hay, Ignacio, para esto? El decreto ya fue emitido. ¿Qué pasa ahora? ¿Cuál es el paso? Bueno, ahí dependerá de la fuerza de la oposición en el Congreso, los pedidos de informe que hagan, los pedidos de nulidad y todo el movimiento que está ocurriendo ya por debajo, fundamentalmente en el bloque de Unión por la Patria, y que va cruzado con otros temas también, que tienen que ver, como decíamos, con el presupuesto, con las designaciones en la Corte, con la designación del Procurador, con la designación del juez. Hay una jugada muy compleja, que si las fuerzas de la oposición no se ponen firmes, el Congreso y sobre todo la Cámara de Senado va a quedar totalmente desprestigiada y entramos en un territorio desconocido, ¿no? ¿Puede estar en la designación del hijo, por ejemplo, ahí en la negociación? Y claro, entra todo junto. Por eso fíjate vos como la de la última declaración de Macri tiene que ver con esto, ¿no? Macri también sabe que Milei y la Libertad Avanza quieren fagocitarse el PRO y su propio liderazgo, y sabe que esta es la última oportunidad de plantar una bandera real. Entonces es como que el sistema llega a un embudo que hay que ver cómo se resuelve, ¿no? Por eso hay que estar muy atento a cómo la fuerza de la oposición hacen presentaciones en contra de este movimiento, en contra del decreto, en contra del fondo, en contra del préstamo, en contra de la designación de los jueces. Lo del hijo y Mancilla es clave, porque si efectivamente, como dicen, mañana aparecen las firmas en contra de esas designaciones, bueno, ahí ya hay otra situación y otro hacer pie de parte del Senado, y que también puede tener que ver con este otro tema también, ¿no? Ignacio Liendo, politólogo, muchísimas gracias por el contacto como siempre. Gracias a vos, un abrazo. Saludos. Un abrazo, hasta luego. Los efectos del acuerdo con el fondo y bueno, hay otras cuestiones también, ¿no? ¿Qué se teje detrás de todo esto? ¿Qué significado hay? ¿Cuánta liquidez económica se traduce para el pueblo? ¿Cuánto capital político se construye a partir de este acuerdo? ¿Qué significa? Nos vamos a la pausa y ya continuamos con más.